Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, televidentes? Nuevamente nos encontramos acá en el programa Entre Amigos. Bueno, siempre estamos acá presentes para tratar de informarles a través del conocimiento y de la sabiduría que nuestro buen Dios nos ha dado para así formarnos y formar a nuestros países. ¿Qué el, tal, profesor? el profe Tourette o el Loco Gol, como quieran llamar a mis amigos, para todos ustedes en Lima, Sudamérica y Hispanoamérica. El día de hoy traemos un tema porque estamos Candente para fechas, sí, ¿no? porque comenzamos este octubre y Ujú. hay algo que siempre se celebra en esta época, muy poco en el mundo actual. Halloween. Bueno, este, El día de la canción sí, peruana. este es el mes donde, bueno, todos empiezan a adornar su restaurante, su oficina, no de la Sí, otra parte que vamos sí, a comentar, sí. sino de una parte oscura, Una la tarde parte oscura, sí, 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 del sí. fantasma, O secular del, también los o que secular, sí. celebran el día de la canción peruana. Sí. Es un tema en la cual le hemos colocado, ¿fue Lutero un fracasado o un libertador? Justamente a raíz del 31 de octubre, que es día de Halloween, coincide con lo que se llama en Alemania el Día de la Reforma. Y se ha hecho internacional en el mundo evangélico, será el Día de la Reforma el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque justamente el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus tesis contra las indulgencias en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, ¿no? Pero sabes que este tema muchas personas no Claro, lo conocen. sí, pues. Por ejemplo, en nuestros colegios en nuestro continente, acá en Latinoamérica, no se habla de esta historia. Muy poco, más que todo en secundaria, un poco de Sí, historia un universal, poquito, pero poco. se cercamientas, se divulgan mentiras. Yo, por ejemplo, vengo de la experiencia de un colegio peruano-alemán y en Alemania, donde católicos y luteranos conviven hace muchos centurias, una guerra de 30 años donde se sacaron a mugre, católicos alemanes literalmente por razones religiosas se mataron, aprendieron y se dieron cuenta que se pueden coexistir. Y la Iglesia Católica Alemana tiene una concepción muy moderna, diría moderna, muy madura respecto a la Iglesia Luterana. Y la Iglesia Luterana también tiene una concepción muy madura respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por eso es que las dos iglesias han decretado, han firmado lo que se llama la declaración conjunta respecto a la doctrina y la crucificación, ¿no? Antes de entrar más en materia, yo sé que tú eres peruano-alemán. Bueno, ya lo hemos comentado en otros tipos Sí. de entrevistas. Tus padres Alemán, tres cuartos, un cuarto indio de Moquegua. y de Moquegua, De por la Moquegua. sierra, ¿no? Por mi abuela, sí, sí, Claro, sí. sí, pero tu mamá, por ejemplo, vivió en Alemania, tu papá, tu abuelo Originalmente mi mamá y mi padre nació en Perú, en Perú. ya hijos de alemanes, o mi mamá hijo de peruana y alemana, pero antes de la guerra o durante la guerra se fue a Alemania, ¿no? Y pasaron, bueno, eso es otro tema, Todo un tema en sí el para tema otro de programa, la ¿no? revolución nazis y todo esto que Sí, sí, pasó, sí, vieron parte o tuvieron parte de esa experiencia. sí, sí, Pero yo quiero hacerte algunas preguntas con respecto a la tradición, por ejemplo, protestante en sí. Alemania, Mi padre era luterano, porque ¿no? Lutero es Claro, alemán, si no me equivoco, claro, ¿no? claro. Lutero es alemán, es sajón, y eso está cerca donde, donde mi papá residió de niño. Y mi papá justamente era luterano y mi madre es católica, ¿no? Entonces conozco ambos Y lados. aparte también tuviste un técnico en un seminario Sí, cierto, luterano. yo fui becado durante un semestre de 7 meses para hacer el oficio de colador laico de la iglesia luterana, ¿sí? Y bueno, y este programa está lleno de sorpresas, porque Sí. también actualmente te estás congregando en una iglesia luterana. Sí, 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 resulta que después del 2014 en adelante me convertí católico, me sigo católico, considero católico pero en el sentido amplio. La palabra católica en griego, católico quiere decir catholic, universal. Pues me estoy inclinando a ser un católico luterano, Un ¿no? católico Sí, luterano. luterano, sí, porque al fin y al cabo la iglesia católica, Karl Rahner enseña esto, enseña que el centro de esa católica es el Vaticano y la Organización Católica Romana, diferente católica, católica romana, ¿Ok? y que alrededor de ese centro hay círculos concéntricos en los cuales están en primer lugar los hermanos separados, en segundo lugar los hermanos de religiones monoteístas de buena voluntad, y en tercer lugar, todo el resto del mundo que sea de buena voluntad. No, no cualquiera, pero todo de buena voluntad, ¿no? Todos de buena Entonces, voluntad. para el católico romano, esa iglesia luterana es parte de la iglesia católica, ¿no?
aunque no sea católico romano. Claro, lo que tú comentabas, hay una crisis actual en temas de religión, el humanismo secular ha entrado a estas denominaciones. Sí, Me imagino que actualmente tú estás buscando, según tu conciencia, algo donde tú puedas glorificar a sí. Dios. Yo he estado 10 años exactamente tratando de formarme en la Iglesia Católica. He leído mucho al respecto de la liturgia católica, tengo un buen panorama. Pero he tratado de encontrar hermanos católicos que quieran estudiar la Biblia, que quieran, desde el punto de vista católico, ¿no? Edificarse espiritualmente. No hay, hermano. No hay. Quieren hacer el rosario y eso es todo, ¿no? O sea, repetir, como, tal como decía Jesús, ¿no? No repitáis palabras vanas cuando oréis, ¿no? Pero ellos repiten, repiten, repiten y no reflexionan ni siquiera lo que repiten. O sea, si por lo menos reflexionaran cada oración que repiten, yo Claro. estaría contento. Pues ni eso hace. Ahora, Acá el peruano, ¿no? El católico alemán es diferente. Tengo que reconocerlo. hablando de Lutero y del tema de si Lutero fue un fracasado o un libertador, Ese es todo un tema, ¿no? vamos a hablar un poco ahora sobre Lutero de una manera filosófica, Sí, sí, histórica, sí, sí. algo de política, algo de su materia de teología. Mm. En Latinoamérica y en parte del mundo conocen simplemente a Martín Lutero como un protestante que simplemente Que protestó. protestó para simplemente predicar un evangelio del alma. Sin Ya, embargo, claro, eso, así lo conocen los angelicales, ¿no? Pero los claro, católicos lo conocen como uno que protestó por indulgencias y que en realidad destruyó la unidad de la iglesia por una minuosidad moral, ¿no? No ven la trascendencia teológica de Lutero, ¿no? claro, y también que si en su contexto prácticamente se dieron doctrinas que ya te las voy a preguntar, más allá se desarrolló un conjunto de intelectuales que formaron teologías que consolidaron prácticamente naciones Correcto, correcto, con una libertad, un correcto, índice de libertad muy correcto. alto. Lutero influyó mucho en Calvino, influyó mucho en Zwingli, fue influido a su vez por Wycliffe, por Hus, por los precursores de la Reforma. Algunos dicen que la Reforma ya se dio cuando dio Lutero, algunos dicen que la Reforma fue antes que Lutero solo la popularizó, todos los críticos evangélicos de Lutero. Los luteranos mismos afirman que en realidad la Reforma empezó con Lutero y trascendió a Calvino, a Zwingli, y después se formó la Reforma Radical, donde provienen los pentecostales, los carismáticos, ¿no? Y esos los carismáticos vuelven a influir en las iglesias carismáticas de la Iglesia Católica. Y por otro lado, frente a Lutero, se forma la contrarreforma de los jesuitas, que por cierto los jesuitas estudian tanto a Lutero que prácticamente se han vuelto luteranos en su teología, excepto que siempre le gusta enfatizar la mariología, ¿no? Para comenzar, Lutero era un monje o un monaguillo, Originalmente un estudiante de Derecho, un estudiante un de estudiante de derecho. Derecho que tiene una vivencia extrema caminando con su amigo. ¿Cómo, Por sí, un- cuéntame cómo fue eso? ¿Cómo comenzó él el... caminaba de una ciudad a otra y los agarró una tormenta extrema con su amigo y una carga eléctrica se descargó y lo mató a su amigo a su costado. Eso fue tan impresionante para Lutero y al mismo tiempo, durante la tormenta eléctrica, él solo era, Dios, si me sacas así, me meteré al monasterio, te serviré toda mi vida, ¿no? Entonces, hubo la descarga eléctrica, se murió su amigo y Lutero cumplió, se fue al monasterio, ¿no? Primero se fue todo un día de juerga y después entró al monasterio, ¿no? Bueno, ahí justamente donde vienen los críticos, que dicen, no, pero la idea de Lutero era de un neurótico. Y efectivamente, era un neurótico, ¿no? Claro, Porque, eso te lo quiero preguntar sí, porque, por ejemplo, Lutero desarrolló un problema para muchos intelectuales o maestros de la teología, dicen que Lutero desarrolló una enfermedad o un trastorno de salud mental, sí, la cual le conllevó muchos sufrimientos en su vida. sí, bueno, se curó después, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta de que si soy justo, si me voy al cielo o si me voy al infierno, en esa época la Iglesia Católica romana, pues ya había una cisma, había habido el cisma de Oriente, ya no era la única iglesia católica. Había habido un cisma antes de 1500, que fue la reforma protestante. Alrededor del año 1000 había un cisma que vivió la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia católica romana de Occidente, ¿no? Entonces ya no era una sola iglesia. Y encima en Occidente viene la reforma y vuelve a partir de esa iglesia. Entonces, la iglesia católica de ese siglo XV y XVI insistía tanto en que la gente se iba al infierno y Claro, que la única forma de salir del infierno era pagando las indulgencias, o siendo monje o siendo sacerdote, o sea, hacían de las obras
Hacer de las obras que puede hacer una persona, las obras de caridad, las obras de limosna, las obras de dedicar su vida al monasterio, dedicar su vida a orar, Claro, dedicar exacto. su vida a hacer sacerdote, de esas obras, hacer un camino de salvación. Y Lutero se la creyó. Claro, Pero se la creyó tanto que decía, yo con esas obras debo llegar a ser perfecto, porque si no, ¿para qué hay obras? ¿No? Y él insistía, insistía. Dicen que en el monasterio hacía los peores trabajos, los trabajos de los más viles, los más humilladores. Esos trabajos él asumía justamente para mortificar la carne, ¿no? claro, Y había llega a su conciencia tan sensible, creo que se confesaba cada media hora, ¿no? Ya impresionante. el padre espiritual de Lutero, que era el abate del monasterio, ya está estresado, ¿no? Kurt, ¿sabes que a nivel científico o la ciencia psiquiátrica, Lutero tenía un problema entonces había desarrollado un patrón conductual de pánico con Claro, respecto a una teología mal mal formada formada, que trataba de correcto. ponerle carga a un hombre a tal punto de que desarrolló un miedo aprendido. Una neurosis de pánico, ¿no? Porque los miedos no son malos, hay Claro, miedos que son buenos. Tú pasas claro, por una carretera, tienes que quitarte porque viene un claro, carro, un tiene pánico, miedo que te atropelle, pero ¿no? Y un eso te ayuda. pánico aprendido, como Claro, aprendes un idioma, claro, y también había desarrollado un trastorno compulsivo, porque orar a cada media hora era claro. un Y no, problema de confesarse cada salud media hora, ¿no? mental. Confesarse Sí. cada media hora. Los psiquiatras le ponen un nombre a las personas que desarrollan un problema de salud mental con respecto a la religión. No me acuerdo muy bien, mi esposa siempre es la que Creo que me... le dicen neurosis religiosa, simplemente. Neurosis religiosa, Claro, sí, sí. Sin sí. embargo, Sí. claro, Ahora nos tienen a todos los creyentes de neuróticos religiosos, ¿no? los creyentes, entendemos que hay una raíz que se llama pecado, pero Claro, también tenemos que entender que hay un órgano cerebral. claro. Entonces, Lutero había desarrollado un problema Un de problema ya neurótico, ¿no? neurótico, Patológico, sí. claro, que lo llevó a tener muchas consecuencias en base a esta teología prácticamente errada. Claro, esa teología errada de la salvación por obras, le dice a católica romana en esa época, lo llevó a desarrollar esa neurosis y su padre espiritual, que se dio cuenta que él era muy inteligente, pero analizaba muy bien las cosas, se da cuenta que no se podía quedar satisfecho con obras que lo dejaban en la superficialidad, Claro, lo mandó a estudiar teología a la universidad, ¿no? Y wow, impresionante. ahí Lutero, estudiando teología, dice que ahí se llama la iluminación de la torre de estudio, en una torre donde él estudiaba la Biblia, él está estudiando Romanos, y medita y murmura y medita y carcome y vuelve a machacar el famoso el famoso versículo de Romanos 1:17, ¿no? Romanos 1:17. 1:17. Porque el justo por la fe vivirá, o porque el justo por la fe vivirá, ¿no? No lo puedes leer de dos maneras. Porque el justo, coma, por la fe vivirá, o lo puedes leer, porque el justo por la fe vivirá. Lo cierto, en griego no hay coma, ¿no? Entonces lo puedes leer como quieras. Y él decía, ¿qué es esa justicia? Esa justicia yo la quiero, yo quiero llegar a ser justo ante Dios, porque me siento pecador, ¿no? Hasta que por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo, se cruzó también con la epístola de Gálatas, donde descubrió que en Gálatas dice expresamente que el que está bajo la ley está bajo maldición. Claro, Y exacto. se encontró con Efesios 2:8 y 9, que dice que somos justificados sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Claro, Y entendió eso, bien el eso le hizo texto. entender que esa justicia no era autoproducida, no era que yo por las obras me vuelvo justo, sino una justicia imputada jurídicamente. O sea, Claro, Es como si yo tuviera una deuda que me ata con el diablo, claro, sí. tengo una deuda con el banco. Y Cristo viene y abona, ese es justo el término que usa San Pablo, abonar. Abona mi deuda, abona mi cuenta y me libera de deuda. Claro, Y ahora Lutero, Cristo es el dueño del título valor que tenía el banco sobre mí, ahora Cristo es mi dueño. Así Cristo nos libera de la deuda, del pecado, y Él es el nuevo dueño de nosotros y nos imputa su su justicia. santidad y su justicia. Y Impresionante, ¿no? somos simulus justus et peccator. Somos simultáneamente justos y pecadores. Creo que Lutero cuando leyó ese texto, porque antes de leer ese texto, él tuvo una preparación, sabía el Claro, griego no muy sabía, bien. No sé sabía, si sabía el hebreo o sabía latín, griego, hebreo no sé, creo que también, pero ¿ah? latín, creo que latín era el común aprenderlo en Latín era aquella... común, pero no, ya en esa época se estudiaba griego, se estudiaba hebreo, ¿no? Ya habían lenguas, las lenguas muertas habían sido redescubiertas. Acuérdate que un siglo antes empieza el Renacimiento en Europa. Entonces descubren los textos griegos, los textos es decir, hebreos. que era un hombre preparado a pesar de sus problemas, Era doctor de teología, claro. que por consecuencias de una mala teología lo Claro, llevó a es como cometer yo que muchos errores. tengo un Tourette y Claro, sé sí. estudiar, Pero ¿no? sabes algo que no quiero andar mucho en el problema de salud mental de Lutero, pero No, pero antes de pasar a otro tema, te cuento, lo interesante es cuando él descubre este versículo y lo logra, por la gracia de Dios, lo logra entender
y lo aplica a sí mismo, él se libera de esa Pero neurosis. Él se libera de esa mi neurosis. esposa leyó un libro, la cual él, al creer en los textos, como tú comentas, ella me comentaba que habían momentos específicos en el año que Lutero salía de su casa mal y se iba al bosque y cuando regresaba, su Sí, esposa estaba vestida como de carnaval sí, sí, para hacerlo reír, sí, sí. porque eran momentos muy fuertes. Es Y cierto. se sobreentiende, Kurt, Ah, porque un hombre que haya vivido tanta presión no, no, de no, esa... eso no era por la neurosis había sido superada, eso era porque, digamos, la historia le estaba cargando a ese hombre algo. Lutero nunca quiso formar otra iglesia, él no quiso formar la iglesia luterana. Lutero quería reformar su amada iglesia, que era la iglesia católica, Claro. y él era consciente que a raíz de su predicación se partió la unidad de la iglesia cristiana. Y esa conciencia lo mortificaba, tenía ese peso de cómo es posible que Dios permita que se parta la iglesia por predicar la palabra pura, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la contextualización y vamos a mencionar los 3 puntos que fueron, los más impactantes para ese contexto histórico, que era la sola fe, Sola escritura y solo y Cristo. solo Cristo. Yo Solo fide, solo escritura, sí, solo Cristo. Y a unos agregan solo gracia. sí, eso según se agrega más adelante, pero Sí, estas fueron las 3 columnas que sí. Lutero desarrolló Eran los tres para principios de poder Lutero. enfrentar el problema que había en la iglesia. Sí, eran Eh, sus principios hermenéuticos también. sí, Todo y aquello que fomenta a Cristo, todo aquello que fomenta la gracia y todo aquello que fomenta la fe, que podemos leer en la Escritura, es más verdadero que lo que no fomenta la fe, lo que no fomenta a Cristo y lo que no fomenta la gracia. claro, y aquí, bueno, como tu buen alumno siempre te entrevisto, pero quiero compartir un poco de estas 3 olas, y lo que quiero comentar era que para el contexto había un problema social, político, Correcto, económico correcto. muy fuerte. O sea, la gente habían caído en una especie de animismo. El animismo era tan fuerte que la gente hasta adoraba un papelito. Sí. O sea, las personas, por ejemplo, ibas a una congregación Sí, y eso era por ejemplo, del pelo de San Juan el sí, Bautista sí. hasta el talón de, La no reliquia, sé, ¿no? La reliquia. habían La- tantas cosas sí, que, sí. eh, Pero mira, mira, te voy a decir, eso de adorar, más que adorar, venerar estatuas o imágenes, viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento claro, tú sí, tienes que, y está permitido, ¿no? Tú tienes que la arca del pacto está adornada de claro, exactamente, ángeles, sí. ¿no? Y la gente los veneraba. Era una El forma, problema, claro, dice el Antiguo Testamento, cuando la vara, por ejemplo, la vara que reverdece, claro, se exacto, lleva de recuerdo, se le venera. El problema era cuando lo conviertes en tu ídolo, ahí es donde Dios manda a destruirla, ¿no? claro, Entonces, exactamente. lo mismo ocurrió en la Iglesia Católica de esa época. En la Iglesia Católica de esa época, y lo mismo hicieron los luteranos. Los católicos de esa época comenzaron a venerar reliquias Wow, sin impresionante, fe. ¿no? O sea, se olvidaron que eran recordatorios, que eran indicios que llevaban a Cristo. Claro, y eso pasa, Por eso que los luteranos no votan las imágenes, ellos no son iconoclastas. Ellos no votan las imágenes, no votan las estatuas de sus iglesias, sino las ponen en el lugar correcto, y eso, por debajo de y cool, Dios. pero es que tú me estás hablando de algo que no simplemente pasa en aquellos tiempos, sino en el presente. Las denominaciones no tienen sus ídolos ahora de estatua, o lo tienen. Por ejemplo, puede ser una Biblia reformada, Claro, claro. puede ser los protestantes, los Los, reformadores, los que evangélicos tienen, también tienen sus claro, ídolos, por ¿no? ejemplo, tienen a Charles Spurgeon, tienen a Claro. Jonathan Edwards, A los pequeños papas de los y evangélicos. hasta los hombres que pueden estar con vida Claro. llegan hasta idolatrar. Sí, Entonces, claro. yo creo que para Tú aquel como tiempo, evangélico cuestiona a tu pastor, vas a ver cómo sale volando. O bueno, sí, yo tampoco ya me sea, yo considero. por lo menos en la iglesia católica tenía más libertad de poder cuestionar al Papa Francisco y no salía volando, ¿no? Pero bueno, una de las cosas, Kurt, que yo quiero comentar es el que en el contexto de Lutero había pasado igual. La gente ya estaba adorando hasta un pelo de... y Claro, las mentiras que le y el pelo de inventaba. Isaías era Claro, realmente San Juan Bautista, obviamente, ¿no? y entonces es allí donde empiezan a salir las olas. ¿La qué? Las olas. Ya, La sola escritura, te cuento. dice un historiador que sale, ¿por qué? Porque el hombre creía e interpretaba todo lo que la iglesia en su momento, que era mm, una iglesia que había obtenido un mm, cierto poder, según lo que he leído, Eso es suponer que la reforma nace por antítesis. Esa es una interpretación marxista, no es correcto. no es correcta. Mira, Lutero, después de su conversión al verdadero Dios, que lo liberó de su gnosis, comenzó a ser un presbítero normal, que hacía sus horas de su Muy bien, misa, predicaba la palabra correcta, tenía su gente que se confesaba, y se comenzó a preocupar porque la gente no venía a la confesión. ok. Dice, ¿qué pasa?
Entonces iba una gente y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Acaso no pecas? No, 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 yo compré una indulgencia que ya estoy libre de mi pecado por 105 años. Me Wow. costó tanto. Y ahí Lutero dijo, no, acá hay un problema. Y no por razones de hacer la reforma, sino por razones de discutir, clava las 95, 99 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Eso qué significaba? El clavar unas tesis en la Claro, iglesia exactamente. significaba, quiero discutir esto a nivel de profesionales teólogos. Wow, O sea, impresionante, ¿no? es una forma en que un teólogo declaraba el tema a disputar con otros teólogos. La cosa es que en paralelo Gutenberg había desarrollado la imprenta y lo que hace es esas 25, 99 tesis las imprimen y vuelan como fuego, incendian la pradera, ¿no? Incendian la pradera y ahí se inicia. En realidad no puedes pensar la reforma Claro, sin la imprenta, la ¿no? sola escritura. Ahí empieza a salir el Y, debate de y ahí la... empiezan a debatir los teólogos que lo siguen a Lutero sobre la teología, a diferencia de lo que predicaba Tetzel, de que eran las obras, las indulgencias, las que podían llevar al cielo. Entonces ahí ellos descubren qué cosa, por razonamiento bíblico y razonamiento teológico. Ellos descubren que si yo puedo hacer obras que me llevan al cielo, Claro, yo podría hacer suficientes obras sin Cristo. Y si yo puedo hacer obras que me llevan al cielo, yo ya no necesito la sangre de Cristo para ir al cielo. impresionante, ¿no? Por lo tanto, las obras le quitan la gloria a Cristo, esas obras que yo hago para salvarme, En ¿no? el libro Y de ahí de... deducen, esto no puede ser, pues no era la gloria de Dios, por lo tanto es solo Cristo y solo la fide en Cristo, no es la fe por la fe, Claro, es la fide exactamente. en Cristo porque Cristo es el que sabe. O sea, empieza a salir según la contextualización cada sola para que la persona pueda Exacto. entender lo que estaba pasando en el Claro, momento. O sale sea, primero la sola fide, la que por sola fe, cierto no hay un versículo en la Biblia que dice solo fe, pero se usa el contexto, ¿no? claro, por el contexto que estaban Sí, pues. pasando en el... O sea, las Lo que personas, quiere decir uno, la sola fe es fe sin obras, es lo que claro, dice sola fe. exacto, El principio de sola fe no dice que no es necesario estudiar la Biblia, que no claro. es necesario ir a la iglesia, no significa eso. Lo que dice es que sin las obras se justifica el hombre por la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Claro, porque el hombre en aquel contexto se salvaba era por las obras, por la Claro, claro, indulgencia. claro. Entonces, claro, date cuenta cómo la sola escritura, sola fe y la otra es la última sola, No, la sola fide lleva a gracia, solo Cristo. solo ¿Y Cristo. dónde descubro Claro, ese solo a solo Cristo. Cristo y solo fide? En la sola escritura. Ahí cala, y claro, fue un rema Un- para la población, una porque, palabra encarnada en el claro, porque era corazón. meterse con Eh, el poder absoluto. Pero te ves, Impresionante, ¿no? Lutero casi hasta el final, hasta que le emiten la bula que lo excomulgan, él pensaba que el Papa lo iba a escuchar y el Papa le iba a dar la razón. Él confiaba mucho en la autoridad del Papa. Dice, no, esos son el clero, el alto clero ese está mafioso, ese clero, el alto clero está podrido. El Papa sí. Hasta que su padre espiritual le dice, Lutero, el Papa no es teólogo, es un príncipe. Wow, Y dice, ¿qué? Sí, Lutero, el Papa no te va a entender, no es teólogo, es un príncipe. Actúa como príncipe, no como teólogo. wow, Uh, wow. impresionante, ¿no? Esto fue una bomba para este Una hombre. bomba. Y el hombre, bueno, el hombre Empezando tuvo también algo muy, muy especial para esa época que se llama el despertar de la conciencia individual. el Porque despertar de la conciencia individual. normalmente el colectivo siempre absorbía al individuo. La iglesia absorbía a los feligreses. Y siempre la autoridad del Papa de la iglesia estaba por encima de cualquier individuo. Y Lutero se le planta al Papa, se le planta al emperador, a la máxima autoridad del mundo en esa época, y dice, aquí estoy parado, no puedo hacer otra cosa porque mi conciencia me lo manda. Tengo que seguir predicando esto. Impresionante. Siempre. O Un sea, un hombre, hombre se planta y podría haber sido ejecutado en ese momento. claro, es Algunos dicen impresionante. que la debilidad del emperador, que recién había sido nombrado emperador, era muy joven, su falta de experiencia política lo llevó a tolerar a Lutero, y algunos dicen que después se arrepintió, que dijo, el emperador dijo, nunca debía dejarlo salir con vida, ¿no? Entrando en esta misma línea, por la revelación que tuvo Martín Lutero contra este poder absoluto lleno de Ojo, corrupción, no es una relación privada, eso hay que distinguirlo, porque como tú sabes, la Biblia no permite las relaciones privadas. La claro, Biblia dice que la relación es para la congregación. claro, Lutero descubre esta revelación en su torre y la somete a discusión con claro. sus íntimos miembros de la orden agustina, y llegan a la conclusión que sí es la palabra de Dios, Pero ¿no? no, por ejemplo, y buscando un poco de ejemplo y aplicación, cuando me hablo de una rebelión, fue una rebelión contra este poder absoluto. Yo quisiera hablar de revelación, está hablando de la Sí, rebelión. la rebelión.
Entonces, yo quiero poner algún ejemplo, porque para aquel contexto habían hombres que también sabían teología como Martín Lutero, Claro, sí, sí. pero eran hombres que no se rebelaron contra el poder absoluto. En ese momento la Iglesia Católica Romana, en base a un Que poder callaron, ¿no? que callaron. Claro, Entonces tú puedes ver el poder de jerarquía claro, y el poder de los beneficios. claro, O también, sea, es decir, callaron, muchos a lo mejor porque estaban pasando hambre, claro, otros porque eran por intereses, claro. otros porque eran amigos, Ahora hay que reconocer que Lutero predicó tan radicalmente el Evangelio que muchos de sus príncipes electores de Alemania, de la Germania, se convencieron que el Evangelio que predicaba Lutero sobre Cristo era el correcto, ¿no? Entonces pero, tuvo el apoyo político de los príncipes de Sajonia y los países alemanes. pero Y sin ese apoyo político, probablemente no hubiese durado más que un día, porque cuando el claro, Papa lo excomulga, eso significa que es Vogelfrei. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier miembro de la Iglesia Católica podía asesinarlo sin culpa. Entonces lo condenaron a muerte en realidad, porque cualquiera podía matarlo y no había ningún problema, no había, era justo que lo hiciera. Y ahí es donde los príncipes lo raptan y lo esconden en un castillo durante 2, 3 años, creo. Y en ese castillo donde traduce toda la Biblia de Antiguo Testamento al alemán, ¿no? esa versión, ¿cuál era? ¿Cuál versión? La versión que escribió Lutero. La propia Lutero. Esa se La llama la versión versión de lutera, la Biblia de Lutero. Sí. perfecto. Traducida del hebreo y del griego al alemán, ¿no? La Biblia en alemán, idioma vernacular, Pero, ¿no? Y en ese contexto, cuando él estaba eh, acá recluido en ese castillo, traduciendo la Biblia al alemán, es que ocurren las rebeliones campesinas. las rebeliones campesinas. Profe, pero antes de pasar más adelante con el tema de la rebelión campesina, con el ejemplo que te daba del poder absoluto, si tú estudias y analizas lo que estaba pasando en el contexto, prácticamente actualmente pasa lo mismo. Por ejemplo, en Latinoamérica sacas el porcentaje de la iglesia evangélica en todo el continente y la cantidad de pastores que hay, no hay prácticamente muchos que se rebelen con este sistema en el cual Sí, estamos es viviendo. interesante que el lugar de César, Extrapolando estos dos tipos el de lugar de César era muy cuestionado entre los cristianos primitivos, ¿no? primitivos, ¿no? Fue también cuestionado entre los evangélicos que nacieron en la Reforma, ¿no? Los únicos que no lo cuestionan son los evangélicos actuales. Pero hay que recalcar que ahí Lutero sí, para mí, cometió un error grave, que fue, él interpretó Romanos 13 radicalmente con una obediencia canina a la autoridad Wow. terrenal, ¿no? Sí. A tal punto que muchos luteranos, después de la Segunda Guerra Mundial, reconocieron que parte de que masivamente los luteranos siguieran a Hitler se debió a esa interpretación luterana de obedecer caninamente al poder secular, Es ¿no? decir, que Hitler gana por una interpretación No por luterana eso, en pero torno a Romanos sí, 13. no gana por eso, pero sí no recibe una posición de vida de los cristianos luteranos, ni tampoco de los católicos, ¿ah? Por parte de los luteranos era por una obediencia canina a la autoridad predicada desde el púlpito de los luteranos, ¿no? Sí. Impresionante. Es como si Entonces, hoy dijeran, tú preocupate por tu consagración, orar, tu claro, Biblia, y domingos a la Biblia, no hagas y política. pasa lo mismo en Latinoamérica, en Sí, prácticamente todas las claro. iglesias, habrán pocas, pero es lo mismo, desde el Sí, púlpito se predica sumisión sí, y prácticamente están haciendo carnicería de claro. la iglesia Cla- actualmente. Y esto cla- ya es política, Esta estamos es hablando política, de claro. política. Sí, Ahora, pero más allá de este ejemplo, continuamos con lo que estaba usted comentando sobre Martín Lutero, cómo él, luego de todo este sufrimiento en la cual él se revela a los gobernantes, empieza a tener no un colapso, no un fracaso, sino una victoria, una libertad. Cómo él empieza a influir en todas las autoridades, cómo se empieza a desarrollar el contexto social, el contexto religioso para ese momento. mira, para Lutero no hubo mayor cambio más que la predicación. Él se dedicó a predicar siempre y siempre se dedicó a consolar las almas y a predicarle a sus príncipes y a la gente de su pueblo y a su casa, a sus hijos. Wow. Entonces, para él no hubo, el único beneficio que tuvo quizás es que le donaron una casa una hacienda, Le ¿no? donaron a él una casa. Sí, Una el, mujer el muy. príncipe, Sí, me impactó mucho la sí, historia de una señora adinerada. ahí la mujer Sí. era noble y tenía sus recursos, pero también había sido monja, ¿no? Ella Ah, salió, ok, pero ok. ojo, salió del monasterio después de que Lutero ya se había despachado, ¿no? O sea, Claro, no sí. es que Lutero se despachó para casarse, no. Primero se despachó con su prédica Lutero, después la monja escuchó la prédica Lutero,
se salieron a mostrar y después se conocieron. Se No llamaba, fue se llamaba como su esposa, no recuerdo muy bien. Catalina, Catalina, ¿no? Catalina Se de llamaba Mora. Catalina de Mora. Sí, Catalina de Mora, sí. De Mora. No es como Enrique VIII que se, digamos, Ah, pisó la Iglesia Católica por casarse, no fue la historia de Lutero esa. Pero sí cometió un error claro, los príncipes electores en esa época fueron sus aliados. Se convirtieron realmente al cristianismo, a la fe pura, los príncipes electores de Alemania. A tal punto que cuando el emperador los llama y le dice, decíanse, ¿a quién van a seguir? Los príncipes se postran al emperador, le tributan honor como príncipes y a él como emperador y le ofrecen su cabeza, si es que si no les permite ejercer la fe evangélica. pero tenían alguna confesión para ese momento, algo Sí, escrito. ya había la confesión augustana, la confesión de Augsburgo, que fue la primera confesión histórica evangélica, ¿no? De Impresionante, acuerdo ¿no? que los primeros, no sé cuántos artículos tiene, pero los primeros 21 artículos eran la parte no negociable con los católicos, con el bando católico, y el final de la confesión de Augsburgo eran parte donde se podía ceder, se podía negociar, ¿no? Y Ok, termina la esa idea, profesor. confesión querían llevarla al Concilio de Trento, pero no les permitieron representación a los angélicos en el Concilio de Trento, ¿no? No fue un Wow. concilio universal, el Concilio de Trento. ¿Esa confesión tenía escritos políticos, algo particular? No, es en realidad una confesión muy teológica, muy pura teológica. La única parte política que tiene es en la relación Estado-Iglesia, ¿no? Estado de iglesia. Ahí se nota la influencia de Lutero, que se basaba en un patriarca de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia Católica, de la cual todos venimos, este, que decía que el poder espiritual debe estar separado del poder terrenal, que había dos reinos. Dos Uno reinos, es el sí. poder terrenal, otro es el poder espiritual. Claro, muchos Y que el critican poder esta espiritual, y que el doctrina. poder espiritual no debe tener un estado terrenal, Claro, ¿no? sí. Muchos critican la doctrina de dos reinos, Sí. según porque existe un solo reino. Pero bueno, este es otro tema a Es otro tema, desarrollar. otro tema del reino, sí. Sí, profesor, Kurt, con el tema de Martín Lutero, yo sé que después que empezaron las victorias, se empezó a desarrollar algo, La victoria es la predicación. de la predicación de las Sí, escrituras, sí, un porque los desarrollo. campesinos escuchaban este mensaje, pero tergiversado por Münzer, que era un reformador radical, que también resaltaba el rebautismo de Ok, adultos, resaltaba las horas del Espíritu Santo y radicalizó a la gente. Algunos dicen que Calvino también radicalizó a la gente, y los campesinos dijeron, la consecuencia de esto somos libres de la nobleza también. wow. Y ahí Lutero les dice, bueno, Lutero que estaba encerrado, capturado en el castillo, ve lo desmanden los campesinos se rebelaron, comenzaron a matar a los nobles, comenzaron a matar a los burgueses, a los citadinos, y Lutero dice, eso no. La ley dice no matar, está bien que quieras tu libertad, pero no llegues al punto de matar. Pero Y ahí es donde Lutero, póstumamente, es decir, los príncipes ya habían salido a reprimir la rebelión, pero póstumamente sale el escrito, lo había escrito antes Lutero, pero se publica póstumamente a la represión de la rebelión, donde Lutero le dice a los príncipes, salgan y ahoguen a machetazos esa rebelión. hay algo con respecto a Martín Lutero, con respecto a todo lo que estaba pasando en este momento, porque ya luego, después de todo este proceso, se empezó a dar gradualmente un impacto en la parte intelectual. Por Sí, ejemplo, empezaron a salir hombres teólogos con este correcto, ánimo luterano claro. de empezar a defender las doctrinas, Mm, pero obviamente teníamos dos facciones. La reforma, que en su momento era llamado los protestantes, pero también correcto. tenemos los de la contrarreforma Claro, la contrarreforma ya por los jesuitas, por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sí, por la Iglesia Católica Romana. Pero sí. más allá, pude investigar un poco que Lutero era un hombre también que le gustaba también cantar. Era un Sí, le hombre que gusta le cantar, gustaba le tocar, gusta tenía tomar un su tipo de, cerveza, le le gustaba la gustaba, buena comida, era sí, gordo. leí un Sí. artículo que le gustaba la cerveza y se reunía con sus Cuenta la amigos. anécdota de que Lutero decía, bueno, es imposible que dejemos de pecar, lo que sí puedo hacer es limitar el pecado. Limitar el O sea, pecado. yo voy a escoger los 3 pecados en los cuales quiero pecar y el resto no voy a pecar, decía Lutero. Y decía, voy a pecar con la cerveza, voy a pecar con la comida y voy a pecar con la alegría de cantar cánticos alegres, ¿no? Y era un hombre que también decía lisuras. O Sí, sea, sí, era, sí. Bueno, pero eso era porque, imagino los debates y la... Lutero logró hacer su reforma. ¿Por qué? Porque él decía que hay que salir al mercado, tú anda a la parada, mirarle el hocico a la gente y ver cómo habla y predicarles con ese mismo hocico la palabra. Impresionante, Entonces, ¿no? es como si tú fueras a la parada, ves cómo hablan,
oye, Claro, causa, que esto, que lo otro, y ahora es igualito, ¿no? Eso, por eso es que Lutero mira, usa claro, lisuras, porque el padre usaba lisuras, eso era imagínate, lo usual, claro, ¿no? mi causa, mi Claro, claro. pata, mi... Él un poco dice, Sí, hazte, claro, como dice San Pablo, hazte judío, judío y griego al griego. O sea, si sí. yo voy a China, no puedo hablar en latín puro, tengo que hablar en chino. Y si yo estoy en Perú, tengo que hablarle al arequipeño con el dejo arequipeño para que me acepte el mensaje. Yo Con los tengo, códigos arequipeños, si no, no va a entender mi código de predicación. tengo 7 años en el Perú y he podido aprender de los tipos, de los distintos tipos de provincias, Sí, me más contaba. que todo costa, sierra y la selva, Yo sé, ¿no? de sus idiosincrasias y también los citadinos de barrio y los que no son de barrio, Esto y yo. todos han aportado para mi crecimiento personal, Correcto. lo positivo y lo negativo, pero me he dado cuenta que lo que tú comentas, como decía Martín Lutero, ver sus bocas, Sí, muchas veces uno tiene que ser camaleónico. sí, 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 ¿Y sí. por qué? Acá en Porque Perú, como somos multiculturales, muy muy camaleónicos. camaleónico porque tú si empiezas a hablar con un tecnicismo delante de Claro, una persona que claro, se sienten demasiado ofendidas, por claro. así Yo, por decirlo. ejemplo, si este programa, esta forma de hablar, me voy acá 80 kilómetros a la sierra, a un pueblo más allá de Chosica, no me va a entender lo que hablo. O sea, Claro, el código es exactamente. diferente, este código es para Lima, para la gente que tiene por lo menos quinto y media, ¿no? Exactamente. Entonces, es otra forma de hablar que una gente que tiene tercero de secundaria, y que vive en el pueblo, en el campo, no entiende las parábolas de los citadinos, ¿no? Exactamente. Por eso es que hay que aprenderlo. Claro, Entonces, para poder comunicar las claro. verdades, hay que hablar Y ojo, para los sin, políticos eso también es cierto. El político debe hablar para que el público lo entienda, ¿no? para que el público lo entienda. Pero no para manipularlo, como lo hace Hitler Ajá. o lo hacía Alan García, sino para realmente transmitir una visión de una sociedad justa, como la tratamos de transmitir nosotros los clientes al defender el liberalismo anclado en la Biblia. Lutero. ¿Martín Lutero fue un fracasado o un libertador? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos quisiera seguir hablando de este tema? Es un tema a desarrollar. No se puede hablar en 1 hora ni en No, media hora por tantas cosas que pasaron en ese momento, pero correcto. sí podemos resaltar lo positivo y también lo También lo negativo. negativo, por ¿Por qué? supuesto. Porque podemos notar Claro. cómo Dios toma hombres débiles Y los convierte en predicadores de su palabra, para que ¿no? glorifiquen su nombre Dice y la palabra extiendan que su si nadie reino. predica su palabra, hasta las piedras predicarán, ¿no? Es impresionante. Y la otra cosa es muy interesante, que el propio Lutero nos enseñó a los luteranos que pongan por encima de sus palabras a la Biblia. O sea, Y, el propio Lutero dijo, lo que yo digo también es relativo, guíense por la Biblia. Si y, hay algo mío que contradice la Biblia, sigan la Biblia, no me sigan a mí, decía Lutero. y luego como Lutero, un monje, un simple monje, Un simple monje, cómo impacta en otros teólogos como Juan Calvino, Juan que Calvino. desarrolla una teología más Más integral, sistemática, claro. más Lutero es sistemática, más, reacciona a momentos, sus escritos son reacciones, son discursos para un contexto, y Calvino es más sistemático, desarrolla los temas de manera sistemática. donde podemos, El que más bien desarrolla la teología sistemática luterana es su colaborador luterano, que se llama Melanchthon. Él inaugura lo que se llama la escolástica luterana, ¿no? donde podemos ver intelectuales cómo desarrollan teologías que impactaron en la política, la economía, desarrollaron, Correcto, hubo mucho desarrollo con respecto a la economía capitalista. correcto, Nombres que correcto, no se mencionan desde un correcto, púlpito del día de hoy correcto. porque es ofensivo para nuestras Claro, sociedades. claro, También desarrollaron sociedades donde la ley estaba por encima del rey, o claro, sea, doctrinas en las cuales nos han ayudado en el claro, presente. Y claro. también podemos ver parte de esa obra gradual, por así decirlo, a través de las décadas y siglos, cómo se dio el impacto en Estados Unidos bajo una cosmovisión a partir de todo ese desarrollo teológico a través del tiempo. Tú sabes que en Estados Unidos existen los tres signos más grandes y más pudientes luteranos. El signo Missouri, que es conservador, el signo Wisconsin, que es más conservador, y lo que se llama ELCA, que sí es media libertaria, ¿no? Libertaria, perdón, no, liberal de izquierda, ¿no? Un demócrata, ¿no? Más bien, la Federación Luterana Mundial, que es de sede europea, ella, ella tiene de todo, conservadores, de Claro, izquierda, de exacto, derecha, sí. homosexuales, no homosexuales. Ha influido mucho en la Iglesia Católica de Alemania. Por eso que ahora hay una crisis. El famoso camino sinodal. La Iglesia Católica de Alemania está casi en tensión con Roma, está por romper por ahí otra vez a la Iglesia Católica. Hay toda una influencia hasta ahora de Lutero, pero ya diría yo interpretaciones ya exageradas de Lutero, ¿no? Claro, sí, O sea, usar a Lutero obviamente, para predicar en contra de palabras no creo que sea claro, correcto. y bueno, para ir culminando, profesor, también me acuerdo que leí un artículo que
muchos critican a Lutero porque dicen que en su momento tuvo algunas prácticas socialistas con respecto a la bolsa común. Obviamente Sí, no hay que ver los particulares, hay que sí. estudiar el contexto. Obviamente Mm, nosotros creemos en los vouchers como liberales, claro. creemos en otros métodos para Bueno, ayudar a los más pobres, pero, Lutero tenía algo que le gustaba a Hoppe, ¿no? A Hans Hermann Hoppe. ok, Una monarquía que se somete a la ley de Dios. Ese wow, es Hans Hermann Hoppe, o sea. Y respecto a los municipios que son dueños de los colegios, que sí, eso era un punto donde sí Lutero se veía radical y decía, tenemos que educar a esos chicos, claro, por lo menos hasta sexto de primaria, y ese colegio debe ser municipal, debe ser público. Coincide con Hayek, que Hayek dice que a nivel municipal sí se claro, pueden hacer redistribuciones para obras comunes, siempre y cuando el municipio se autofinancie, se autoimponga las cargas claro, tributarias y exactamente. financie su colegio, ¿no? Y siempre y cuando ese financiamiento del colegio no sea subsidiado por el gobierno central, Claro. ¿no? El problema es que actualmente se usa para adoctrinar Claro, claro, en claro. bases a ideologías que no son para nada buenas Claro. para nuestras sociedades. Y hoy en realidad es muy claro lo que está pasando. Bueno, No, no el necesitamos, Estado siempre ha adoctrinado, ¿no? claro, Hasta, exacto, inclusive los estados liberales históricos, en la época victoriana de Inglaterra, han adoctrinado en la vila, ¿no? claro, Claro. exactamente, sí. Y yo creo que eso es relativo, ¿no? Tuvo su lado positivo, pero hoy en día, donde hay alternativas Claro, metafísicas, tenemos que retirarnos a lo privado en la educación para que el Estado ya no sea el que decida qué imponer. Nosotros, como creyentes, luteranos católicos, debemos retirarnos del Estado y predicar en nuestros propios colegios nuestras convicciones y no usar el poder coercitivo del Estado para imponer nuestras convicciones. Solo así podemos coexistir pacíficamente. algo que quiero comentarte que las personas tienen que aprender en este mes es algo que Lutero reflexionó en sí mismo y pudo leer ese capítulo y versículo, que era el capítulo 1, versículo 17, si no me equivoco, donde dice que el justo vivirá Por la fe. por la fe. Y tú hablaste un poco sobre su contexto, ¿Mm? pero había un gran predicador llamado Charles Spurgeon El príncipe de los predicadores, sí, sí, que él sí. decía que si se auto uno predica estas tres Así R uno autopredica y predica a nuestro y predica a prójimo, otros, ¿ya? vamos a ser felices para toda la vida. ¿Y cuáles eran esas tres R? Por ejemplo, la primera R, Entonces, predicar las tres R. A exacto, ver, ruina, ruina, segunda R, redención y la tercera R, restauración. explícame cómo es eso. Por ejemplo, la primera ruina, la primera R la podemos ver cuando el hombre desobedece a Dios y Ah, queda ya, bajo ya, la ya. ira del De eso Señor. estamos unidos y estamos Sí, y no arruinados, es ya. que quedamos semi To- arruinados, estamos arruinados Putrefactos, absolutamente putrefactos. Ah, putrefactamente. entiende. Sí. Entonces, Cristo nos redime Claro, Cristo, o sea, viene y toma nuestro lugar, nuestro castigo nuestro castigo, y nos libera para ser redimidos. para ser redimido. Obviamente por la fe en Cristo. Y luego viene una restauración, que es la Claro, tercera R, claro. Esa redención, esa fe ya fruto. fruto, Y esa es la exactamente, restauración. restauración y Ya, con promesa eterna, porque cuando venga claro. nuestro Redentor, vamos a estar con Él. Qué bonito, Entonces, ¿ah? Qué bonito las son tres tres R's. R's que yo creo que Si se la llevan hoy día esas tres R's, van camino al correcto. Martín Lutero reflexionó mucho en esto, en Mm. base a este texto, y creo que el impacto prácticamente, como comúnmente se dice, Hasta acá en Lima, ¿no? se Evangélicos. comenta de que Claro. Lutero se le comentó con respecto y él prácticamente estaba era viendo cómo las escrituras transformaban Sí, naciones. sí. Bueno, Entonces, siempre, bueno, siempre que dio su peso, eh, el partido de ese católica, ¿no? Eso es algo que él hasta final meditaba y trataba de entender cómo Dios había permitido eso. Pues él creyó que si predicaba la palabra pura, no debería pasar eso, ¿no? Pero al final murió, sus últimas palabras fueron en sentido también de gracia. de gracia, Fueron somos mendigos, eso es verdad. Somos mendigos que recibimos de gracia. La limosna que nos da Dios es suficiente para justificarnos. Una limosna de Dios es más grande que nuestra propia vida y nos libera para ser salvos. Y esa limosna de la salvación, que no es una limosna, es un tesoro, claro, es un tesoro. hay que pedirla como un mendigo, como un mendigo. Pues si no la pides con actitud de mendigo, no eres miserable, tienes que humillarte ante Dios para hacerlo, Claro, pudiéramos hablar toda la noche toda la de noche, este hombre vil, pecador, pero usado por Dios. en las manos de un Dios Bueno, grande y vivo. se sabe, ¿no? Se sabe por la historia de la Biblia Sí, que Dios usa lo más vil del mundo para humillar a los sabios de este mundo, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, profesor, fue un gusto hablar contigo de Un gusto, tema Martín diferente, ¿no? Lutero Tema diferente. en este mes de celebración para 31 de los octubre, que el Día son de Reforma. luteranos, lo que, Sí, por ejemplo, vemos cómo hubo una transformación en todos los aspectos de la vida. Y bueno, correcto. feliz día, feliz mes de la Reforma Protestante. Igualmente, Sí, felicidades porque tú también a eres todos los televidentes, a los que les gustan la historia y a los que creen en el Evangelio. Bueno, les mandamos un saludo acá un saludo desde Lima, desde Perú, Lima, Perú, Surco. Surco. Entonces, bueno, nos vemos para una próxima entrevista, un Así es, próximo así es, un así es. conversatorio. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego, Hasta la chicos. vida. Nos Chao, vemos. Chao, chicos. chao.